abrir sus Biblias a Mateo capítulo 1. Y si usted necesita una Biblia, por favor levante su mano y uno de los sugieres le va a dar una Biblia con la página abierta a Mateo capítulo 1 para que pueda seguir en el estudio de la Biblia esta tarde. Y si usted necesita un boletín, si quiere saber lo que está pasando en la iglesia en esta temporada, por favor también levante su mano y le podemos dar un boletín. Como ya saben, el próximo domingo, con el favor de Dios, es nuestro servicio navideño y nuestra cena navideña. Entonces, todo eso va a ocurrir el próximo domingo, ya no se va a hacer el sábado 18. Entonces, sí, por favor, puedes apartar ese tiempo para estar con nosotros, con tu familia en Cristo. Sería una bendición. Por favor, mantengan a los hermanos y las hermanas que no están, varios están enfermas, y queremos orar por ellos y ellas también. Tenemos una clase después del servicio. Creo que vamos a ir al salón 211-212, que está aquí a mi mano izquierda, y se trata de un ministerio de seguimiento. Y estamos buscando personas que quieran hacer seguimiento. El seguimiento es simplemente las personas que vienen a visitar, que son nuevas o que se han alejado de la iglesia o de los caminos del Señor. Queremos cuidar de ellos, queremos llamarles, queremos visitarles. Entonces, esto es muy importante porque la Biblia dice que las ovejitas del Señor, cuando se pierden y no se le buscan, eso es un pecado. Y obviamente procuro hacerlo, los pastores procuramos hacerlo, pero a veces es un poco grande la tarea y buscamos la ayuda de ustedes. Entonces, aquí tengo los estudios. Va a ser una junta de media hora después del servicio para los que puedan ayudar. Tengo una tarjeta que nos mandó la familia Miranda, que son los hijos de Wilfrido y Teresa. La mandaron aquí a la iglesia. Entonces, en el transcurso de recibir el correo, a veces se tarda, pero hace un tiempo atrás iban a tener una cirugía para su hija, una niña, y muchos de ustedes estuvieron orando. Y dice: Pastor Peter y congregación, muchas gracias por sus pensamientos y oraciones por nuestra hija Iris Miranda. Su operación fue menos complicada de lo que esperábamos y fue menos invasiva de lo que esperaban los doctores. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sus oraciones fueron muy agradecidas. Que Dios siga bendiciendo la congregación, familia Miranda. Entonces, gracias hermanos y hermanas por sus oraciones. ¿Ok? ¿Qué más? La próxima semana, servicio navideño, y luego el 23, 5 días después, es nuestro alcance evangelístico. Por favor, hablen conmigo si quieren ayudar. Entonces, Mateo capítulo 1. Me encanta este tiempo del año porque no solamente podemos enfocarnos más en Cristo, pero para mí es un tiempo muy solemne. Aprecio estar ahí, escuchar estas alabanzas acerca de Cristo, su venida. Una de las cosas que pienso que se pierde con mucha frecuencia es esa reverencia, ¿verdad? Es ese sentir solemne, que Dios es santo, que Dios es justo, que a Él se le tiene que tratar con una vida agradecida y obediente. Y cuando contemplamos su santidad y lo que Él hizo para nosotros, es algo para mí tan bello y me ayuda tanto, porque muchas veces uno en la carrera de la vida se desenfoca, ¿verdad? Si usted tiene un celular, tiene un iPad, un laptop, les pido que durante el servicio, durante la adoración, no lo use simplemente porque queremos honrar a Dios con todo. ¿Okay? Y una cosita más que me olvidé. Para los varones que están en la clase de la predicación expositiva, algunos de ustedes están batallando con la fecha del cumplimiento. Si usted no puede cumplirlo por esa fecha, hable conmigo. No estamos tratando de presionarlos, queremos darle tiempo para preparar su mensaje. Y cualquier pregunta que usted tenga acerca de esa tarea y del mensaje que usted va a grabar en enero, por favor hable conmigo. ¿Okay? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por el privilegio que es estudiar tu palabra.
palabra, de adorarte, de servirte, de darte, Señor. Te quiero pedir que, Señor, que nos llenes de ese sentir de reverencia y de solemnidad, Padre, un sentir hacia ti, Señor, de honor y de querer vivir una vida santa, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, por el descuido del cual somos culpables con tanta frecuencia, Señor. Te ruego que por medio de ver la gloria de Cristo en la palabra de Dios esta tarde podamos crecer en ese sentir, Señor. Crecer en apreciar quién tú eres, tu majestad y tu santidad, Señor. Instrúyenos, cámbianos, Señor, y ayúdanos a reflejar esa santidad en nuestras vidas, Señor, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, Señor, hoy y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25 va a estar nuestra lectura esta tarde. Permítanme leerles el texto. Mateo capítulo 1, versículo 18, nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. El título del mensaje, y no tengo un PowerPoint esta tarde, disculpen, es el nacimiento más anticipado en la historia. El nacimiento más anticipado en la historia. Y el propósito de Mateo, el autor de este libro, les voy a ponerlo enfrente, es que él quiere demostrarle a los judíos, a la nación de Israel, porque es a ellos que él escribe, que Jesucristo es el tan esperado Mesías, ungido, Salvador, tiene muchos nombres de Israel. Entonces lo que él hace para comprobar que Jesús es este Mesías tan esperado, este niño que va a reinar, este Salvador, este Cristo, lo que él hace para comprobarlo es que él, en los primeros 14 versículos de Mateo capítulo 1, comienza a desarrollar la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús es simplemente su árbol familiar, sus descendientes, sus antecedentes, disculpen, una línea hacia atrás de quién eran sus familiares, sus padres. Y esto para el judío es muy importante porque todo dependía de la tribu, de la familia que tú pertenecías. Donde ibas a vivir en Israel estaba determinado por tu familia, por tu genealogía. Los derechos que tenías hacia la propiedad eran determinados por esa genealogía, por ese árbol de familia. Servir en el templo solamente podías hacerlo si eras de la tribu de los levitas. Servir como sacerdote tenías que ser de la tribu de Levita y también de la familia de Aarón. Entonces Mateo, que quiere demostrar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, necesita demostrar por lo menos tres cosas en el trasfondo, en la genealogía de Jesús. Uno, que él es un descendiente directo de Abraham, porque obviamente tenía que venir de la nación
judía, que es de la tribu de Judá. Tenía que venir el Mesías de la tribu de Judá, la Biblia lo enseñaba, y tenía que venir de la familia real de David, de la sangre de los reyes de Israel. Entonces, eso es lo que él hizo en los primeros 14 versículos, los cuales no hemos leído, nada más para darles un trasfondo. Eso es lo que él hizo. Él demostró que los antepasados de Jesús eran de la casa de David y que por ser adoptado por José, él tiene el derecho legal al trono de Israel. Esto era muy importante. Ahora, eso es lo técnico, eso es lo obvio que Mateo quería demostrar. Pero para nosotros que estudiamos la Biblia, que no somos judíos y que estas cosas ya las entendemos, hay otra cosa aquí en estos versículos que son impresionantes. Y lo que es impresionante no podemos ignorar, y si has estudiado el capítulo 1 de Mateo lo ves claramente, que en esta línea de nombres y de personas que eran los antecedentes de Jesús, hay una cantidad de personas no dignas de ser parte de ese linaje. Hay una cantidad de personas que eran hombres y mujeres fracasadas. Habían reyes corruptos. Habían en esa lista, en esos primeros 14 versículos, reyes que habían caído en pecado, que habían abandonado a Dios, que habían entrado en la idolatría, y algunas de las madres de estos reyes, algunas eran paganas, algunas rameras y adúlteras. Y específicamente las ves, las 4 de esas mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, todas en el linaje del Mesías. Y tú te preguntas, ¿cómo es que Dios quiere darles este honor, quiere darles este reconocimiento? Y la razón es bien simple, porque Dios quiere ilustrar su gracia, su favor inmerecido hacia los pecadores. Dios puede tomar una vida que ha sido desperdiciada por el pecado hasta el momento, que se ha entregado al pecado, y puede cambiar esa vida. Si hay un verdadero arrepentimiento y esa persona viene en verdadera fe a Jesucristo, en una vida útil, en una vida redimida, en una vida santa, que lo puede glorificar a Él. Y eso es lo que vemos por el hecho de que hay estas personas tan controversiales en el linaje de Jesús. En Romanos 5:20 nos dice que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Entonces, si usted se ha desviado de los caminos del Señor en algún momento en su vida, o quizás en este momento usted no se ha entregado por total a Jesucristo, usted tiene que saber que no solamente hay perdón, pero hay una gracia que Dios quiere derramar en tu vida, que va a hacer de tu vida una cosa bella y útil para su gloria. Entonces, conforme miramos este capítulo 1, nos damos cuenta que ese hilo, esa costura de personas no dignas hay en el trasfondo de Jesús, personas que hicieron algunas cosas buenas, pero todas también hicieron el mal. Entonces, quiero hacer una declaración y quiero que por favor se la graben, porque la voy a repetir a lo largo de este mensaje para darle una fundación a nuestro mensaje, ¿ok? A medida que avanzaba la historia humana, a medida que tú lees estos nombres pecadores, controversiales, una verdad surge, ¿ok? Sale más y más clara, que en toda la raza humana no había una persona digna, no había una persona que nació que podía salvar, que podía resolver los problemas del pecado, que podía resolver el problema de la muerte, que podía traer una esperanza y regresar a la gente a Dios. No existía. La persona que quizás llegó más cerca fue David, porque era un ungido de Dios, y sin embargo él también fracasó. Él también fracasó y no podía hacer más de lo que él hizo, porque él tenía que lidiar con su propio pecado. Entonces, ¿por qué estoy mencionando que no se encontraba? Porque el judío vivía con esa expectativa que un día iba a venir un redentor, un día iba a venir una vida que iba a solucionar el problema del pecado, que iba a salvar
al pueblo de Dios, del pecado. Conforme se desarrolló la historia del judío, algunos judíos comenzaron a ver la venida de este Mesías como un salvador político. Por toda la opresión que el judío en su historia sufrió, muchos judíos comenzaron a ver la venida de este Mesías como un salvador político que los iba a levantar y sacar de la opresión. Pero ese no era el objetivo principal de este Mesías. El motivo principal, el deseo principal de este Mesías que Dios iba a enviar era liberarlos de la enfermedad eterna que tenían, mortal, que era el pecado. Ese era lo que el Mesías les iba a redimir. Entonces, la razón que necesitaban ese remedio es porque el hombre cayó en el jardín de Edén. Ustedes ya saben la historia. El hombre, cuando Dios lo creó, disfrutó de la presencia de Dios, disfrutó de comunión con Dios, y sin embargo Satanás entra, lo tienta al hombre que peque contra Dios. El hombre peca contra Dios porque el enemigo le tentó, y para hacérselo corto, el hombre murió. Estando vivo, parado, murió espiritualmente, perdió su comunión con Dios, perdió su relación con Dios, a pesar que estaba vivo físicamente, y eventualmente, si ese problema no se solucionaba, iba a resultar en una muerte eterna. En Romanos 5:12 dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces Dios estaba lidiando con el hecho de que el hombre estaba espiritualmente muerto, había abandonado a Dios porque había escogido el pecado. Sin embargo, Dios quería redimirlo, salvarlo, tener una relación con Él. Entonces el plan de Dios fue traer un Salvador, un futuro Salvador para pagar su deuda. Entonces, en Génesis 3:15, después que Dios trató con Adán y Eva, dio una promesa de una simiente, una semilla de una mujer futura. Y en Génesis 3:15, Dios dijo acerca de esta simiente, este hombre nacido de una mujer, le dijo a Satanás que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, esta simiente, este Salvador va a acabar con las obras de Satanás. Y desde ese momento en adelante, el judío, el israelita, vivió con anticipación de un Redentor, de un Salvador, de que un día Dios iba a rescatarlo, Dios iba a restaurar su estado primordial del hombre. ¿Y cómo sé esto? Porque si tú lees el Antiguo Testamento, muchas veces cuando los judíos nombraban a sus hijos, les daban nombres que reflexionaban, que reflejaban que ellos estaban esperando un Mesías. Cuando le ponen el nombre a Noé, el nombre es descanso, y dijeron de Noé, nos dará descanso, porque ellos pensaban que Noé iba a ser ese Mesías. Entonces el judío vivió con esa anticipación por 2000 años. Incluso si te acuerdas de Juan capítulo 4, Jesús estaba hablando con una mujer samaritana y le estaba explicando a esta mujer samaritana que adorar a Dios no era una cosa de una religión, era una cosa donde uno de corazón se arrepentía y podía adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ella le dijo, yo sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, y cuando Él venga nos declarará todo. ¿Por qué dijo eso? Porque ella, a pesar que no era judía, era samaritana, relacionada con los judíos, también vivía en anticipación de este Salvador. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, cuando llegamos a Mateo 1, entonces finalmente ocurre. El bebé más anticipado de toda la historia nace. Y número uno, lo que demuestra este pasaje es lo que les acabo de compartir, que Mateo estaba mostrando que Él es el Mesías anticipado de Israel. Pero número dos, y estos son nuestros únicos 2 puntos esta tarde, Jesús es el único santo y digno Salvador de la humanidad. Él es el único que podía lograr esa tarea. Él es el único
que podía solucionar este problema. Nadie jamás en la humanidad había podido ser digno, hábil de lograr algo tan grande y tan esperado. Entonces, cuando miramos el versículo 18, quiero que tengas eso en mente, por favor, ese hilo de personas que no eran dignas, personas en el linaje del Mesías, que algunos hicieron buenas cosas, algunos eran adoradores de Dios, pero muchos de ellos fracasaron. Y quiero que estudies conmigo este pasaje con esos lentes, ¿verdad? Que no hay nadie que conforme avanzaba la historia humana, más y más claro se hacía que nadie iba a poder resolver este problema del pecado, solamente este Mesías. Entonces, cuando llegas al versículo 18, te das cuenta que cuando nació Jesús, todo fue diferente. Absolutamente, totalmente diferente de cualquier otra persona que había nacido en la historia de la humanidad. Y eso es lo que vamos a ver. Miren el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Por qué lo pone así? Porque era un verdadero milagro. Era una cosa incomparable, única. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que se casen oficialmente, antes de tener relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estaba embarazada del Espíritu Santo. Esta parejita desconocida, humilde, pero descendidos de la casa del rey David y descendidos de los reyes de Israel, vienen a ser la familia en cual nace este niño anticipado. Y eso es tan como Dios, porque Dios escoge a quienes, a los humildes, a los humildes. Y lo primero que ves es que antes que se juntasen, ella ya estaba con un hijo en su vientre, concebido por el Espíritu Santo. En otras palabras, este niño no tuvo padres humanos. ¿Okay? Nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque Jesús tiene que tener la genealogía, y la tiene, ya la demostró en los primeros 11 versículos Mateo. Pero ahora tenemos que saber que Jesús tiene que cumplir otro requisito. Él tiene que cumplir la profecía de Isaías en el capítulo 7, que dice lo siguiente acerca de quién iba a ser el Mesías. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Yo les voy a dar una señal. ¿Quién va a ser ese Mesías, ese Salvador, ese Redentor? He aquí, fíjense, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es una cita de Isaías 7:14, la vamos a leer citada en el versículo 23 en unos momentos. Esta es una de las razones que este niño tiene que nacer de una virgen, porque tiene que cumplir la profecía acerca de él como señal de que este es el Redentor del mundo. Pero la segunda razón por la cual es importante que Jesús nazca de una virgen y sea concebido por el Espíritu Santo y no por una simiente humana, porque esto significa que este bebé es nadie más y nadie menos que Dios. Dios encarnado. Esto significa su nacimiento virginal, sin padres humanos, significa que este niño es divino. ¿Por qué? Porque no fue tocado por el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es el pecado que viene de persona a persona, humano a humano, por el cual nos condenamos, que vino de nuestro padre Adán. Jesús, por no ser simiente de hombre, por no ser hijo de un ser humano, viene a no ser tocado por el pecado original, viene a ser divino y viene a ser el único que es digno de pagar la deuda de nuestro pecado. En Hebreos 7:26 dice de Jesús que Él fue santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos,
que no necesita ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los demás. Entonces, lo que Mateo está tratando de demostrar, lo que Dios nos está tratando de demostrar, hey, ¿sabes qué? Este Hijo, este Jesús no es solamente el Mesías, Él es Dios. Él es Dios. Algunas personas critican Isaías 7:14. Dicen, no, ahí dice, cuando dice virgen, esa palabra también se puede usar doncella o jovencita, pero eso no es una señal. Que una doncella, que una jovencita tenga un niño, eso no es una señal. Pero que una virgen concebirá y dará luz a un hijo, eso sí es una señal. Ese sí es un milagro. ¿Ok? Entonces, Jesús viene a ser por primera vez la única persona nacida que es digna, que es inmaculada, que es santa, únicamente calificada ¿para qué? Para hacer un sacrificio perfecto, inmaculado, aceptable a Dios por nuestros pecados. Jamás alguien había nacido con esas credenciales. ¿Okay? Entonces, eso es lo impresionante de este pasaje. Y en el versículo 19 al 21, ahora vamos a ver un poquito de los detalles acerca de su nacimiento. Y el enfoque es en José. Y cómo José trató con esta situación. Y es interesante. Y aquí también hay una lección. ¿Okay? Pero mantengan en mente, no había nacido nadie digno. Jamás. No se encontraba un Salvador, un Mesías a lo largo de miles de años de historia. Y ahora José es un hombre muy noble. Miren, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, eso es un choque para José, ¿verdad? Entonces, versículo 19, José, su marido, fíjese lo que dice de él, como era justo y no quería infamarla, no quería arruinar su reputación, quiso dejarla o quiso divorciarla secretamente. Entonces, el Espíritu Santo está armando un caso por la nobleza de José. Y quiero mostrarles que este es un caso fuerte para la nobleza y la justicia en la cual andaba este hombre José. María, su prometida, y en ese tiempo ser tu prometida era casi como estar casados, aparte de que no habías consumado el matrimonio. Y era obligatorio, era algo vinculante, era algo que te amarraba a la persona. Entonces, si se cometía una infidelidad, era un adulterio grave, no era una simple fornicación. Entonces, te das cuenta que incluso se les llama esposa y José marido, porque es casi como si están 100% casados. Entonces, cuando él descubre esto, ella probablemente le dijo, porque lo leemos en Lucas 1:35, que un ángel de Jehová, el ángel Gabriel, se lo anunció que iban a ser un santo ser de su vientre, será llamado el Hijo de Dios, pero posiblemente José no le creyó eso. Imagínate lo difícil que sería eso de creer, lo devastado y lo confundido que tú estarías. Entonces, en el versículo 20, él estaba pensando en esto, pensando que si la iba a divorciar, como nos dice el versículo 19. Y otra vez, te das cuenta que él no quería infamarla, él no quería arruinar su reputación, porque incluso en el Antiguo Testamento podían apedrear a las personas. Pero otra vez, el texto que estamos leyendo recalca, subraya la justicia, la nobleza de este hombre, su carácter compasivo, cómo la quería proteger, cómo a pesar de lo que él pensaba era una traición, cómo la quería proteger y cómo la amaba. Los musulmanes, ese es un crimen de honor y la matan a la mujer. Obviamente José no, y lo que para mí es súper interesante, que cuando el ángel se le aparece a José para decirle que debe casarse con ella, le dice, no temas, no dudes. En otras palabras, casi como si él lo estaba considerando
como si él estaba considerando casarse con una persona que él pensaba que había cometido un adulterio. Y otra vez, el Señor manda al ángel para que intervenga. Versículo 20, pensando él en eso, le estaba pensándolo. Un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas. Lo estaba considerando, lo estaba contemplando. No temas recibir a tu mujer, no dudes, hazlo. ¿Verdad? Qué noble que lo estaba pensando, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y vamos a saltar al versículo 24, vamos a regresar en unos momentos. ¿Qué es lo que hizo José? Despertando a José del sueño, versículo 24, ¿dudó? No, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La implicación es que una vez que ya nació, ya la conoció, ya tuvo relaciones con ella. Digan lo que digan otras personas en el mundo, ¿verdad? Pero el punto es esto: este hombre era un hombre noble, era un hombre justo, honraba la ley de Jehová, era un hombre compasivo, no estaba dispuesto a avergonzar a su prometida, era un hombre con un corazón tierno que incluso estaba considerando casarse con la mujer que él pensaba que le había traicionado. Era un hombre de fe, inmediatamente escucha la palabra del ángel, la cree y la pone en práctica, y es un hombre de obediencia, no titubea, hace al despertar lo que el Señor le dirige. Entonces, ¿por qué hay tantos bellos detalles de José? Porque en mi manera de entender las Escrituras, el Espíritu Santo está haciendo una comparación. A pesar de que José es hijo de David, a pesar que es un hombre justo, noble, compasivo, un hombre que es obediente, él no es el justo y santo y tan esperado y anticipado Redentor de Israel. Él no es él. Ese título pertenece a uno solamente, y ese es ¿quién? Jesús. No hay ningún hombre en el universo que le ha podido llegar a los talones de Jesús, ni siquiera por un segundo. Juan el Bautista dijo: yo no soy ni digno de desatar sus sandalias. Así de santo y de justo y de perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 21, fíjense lo que dice: y dará, este es el ángel hablando con José, y le dice: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús, no José, no Juan, no David, no Salomón, no Abraham, ninguno de estos hombres, solamente Jesús. Él es el único en la historia de la humanidad que podrá salvar a su pueblo de sus pecados. 2000 años desde que Abraham comenzó a caminar con Dios han pasado, y finalmente, al cumplimiento de los tiempos, ese Mesías, Redentor, Salvador tan esperado nace, y dice: llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Salvador. Muchos nombres hablan de su carácter, pero Salvador, Jesús, habla de qué es lo que Él haría. Él salvaría a su pueblo, y no solamente a su pueblo, porque Abraham, Dios le dijo que en su semilla todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, y así le pone José en el versículo 25. Ahora, ¿cuál es otro nombre que se encuentra aquí en este texto, en el versículo 23 de Jesús? Emmanuel. ¿Lo ven ahí en el 23? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Otra vez, para enfatizarlo, el Espíritu Santo quiere enfatizarlo. Este hijo no es solamente un hombre, Él es Dios con nosotros.
es Dios encarnado, Dios en carne humana que vino para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados ante Dios. Y si no hubiera Él nacido de una virgen, Él no podía ser Dios, Él no podía hacer un sacrificio porque hubiera sido tocado por el pecado original del ser humano. Miren lo que dice el versículo 22. Todo esto, todo lo que aconteció, ¿fue para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo lo que Dios hizo, todos los eventos, todos los nacimientos, todos los linajes, todas las profecías, Dios puso todo en marcha para proveerle a la humanidad una señal de que este niño iba a ser el único Salvador. Imagínate, Dios ha hecho todo esto, lo que ha hecho para mostrarte a ti, para mostrarme a mí, que esta es nuestra única oportunidad, que Jesús es nuestro único Salvador. Él es el único que es lo suficientemente santo para poder pagar la deuda de tu pecado. Sin Él te vas a condenar para siempre. Todo esto aconteció. Todos los eventos, todas las profecías, Dios orquestó todo para que tú y yo tengamos una prueba palpable que Jesucristo es el único que puede pagar esa deuda. Él es nuestra única oportunidad. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano? Yo sé que muchos tenemos muchas necesidades el día de hoy, pero nuestra necesidad principal es un Salvador. No necesitamos tener un poquito más de religión, no necesitamos tener un poquito más de dinero. Todas esas cosas son buenas y son bienvenidas, ¿okay? Pero lo que todos necesitamos es que se pague el precio. Por eso es que eso es una cosa tan compleja y a la vez simple. Entonces la pregunta es esta: ¿usted reconoce que usted no puede, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, no puede entrar al cielo tal como usted está? ¿Usted reconoce que necesita un Salvador, necesita que alguien perfecto, santo, justo, tome su lugar, pague el precio de sangre para su rescate? ¿Usted cree en esa verdad? Cuando Jesús vino, la gente, la mayoría de la gente no lo recibió. ¿Por qué? Porque pensaban que estaban bien. Pensaban que con su religión era suficiente. Ellos pusieron sus esperanzas, los judíos pusieron su esperanza en el hecho que eran judíos, en el hecho que eran religiosos. Pusieron sus esperanzas en el hecho que toda su vida habían asistido a la sinagoga y habían cantado himnos. Esa era su esperanza. Pusieron su esperanza en el hecho que eran parte de una tribu, parte de una familia judía y que hacían sacrificios en el templo. Ese era todo lo que se confiaban. Pero no entendían que nada de eso les podía purificar, nada de eso les podía salvar. No podía ser ningún ser humano salvo, no sea que un ser perfecto, no tocado por el pecado original, muera en su lugar. Y solamente la muerte de Jesús, la sangre de Jesús limpia del pecado. ¿Y a quién se le aplica? Solamente a la persona que se arrepiente de todos sus pecados y que confía en Jesucristo, pone su fe en Él como su único Salvador. Yo no confío en mi religión, no confío en mis obras, no soy una buena persona, solamente confiando en lo que Jesús hizo en la cruz por mí, a mi favor. Esa fe es lo único que me puede salvar. Y esa fe se demuestra en una vida transformada que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Esa sí es de simple. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es la manera que Dios amó al mundo. Eso es lo que estamos celebrando. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él o que confía en Él, no que cree en Él aquí, no, que cree de confiar. Señor, yo soy
un pecador, Señor, yo merezco el infierno, Señor, yo me postro ante la misericordia que tú me compraste con la sangre de Cristo y confío en eso, y solamente en esa sangre como pago por mis más viles pecados. Entonces, si hoy usted todavía está por entregar su vida a Jesús, ven a Él y dile esas palabras, dile: Señor, ahora ya veo que religión no salva, los judíos fueran salvos. Y ahora ya entiendo que mis esfuerzos no salvan, si no Jesús no tuviera que haber venido y nacido de una virgen y ser un sacrificio perfecto, no tocado por el pecado original. Ahora yo entiendo que necesito arrepentirme y entregar mi vida, que eso es lo que la verdadera fe es. Y ahora, Señor, quiero entregar mi vida y agarrarme de ti, Señor Jesús, como un salvavidas para no perderme. Y si usted está dispuesto a hacer eso, te ruego que lo hagas hoy, en este momento. No te esperes un momento más. Jesús espera que tú tomes ese paso, que entregues tu vida a Él, que abandones el pecado, el mundo, tus ideas, la religión, todo. Nada de eso te va a salvar. Pero si no tomas ese paso, Jesús dice: no he venido a llamar a los justos. Si tú piensas que tú estás bien, si tú piensas que por tus buenas obras, por tu noble corazón, o porque tú piensas bonitas cosas acerca de mí, te vas a salvar. No, yo no he venido a llamar a los justos. Yo he venido a llamar a los pecadores, a los que saben y están conscientes que son pecadores. Los he venido a llamar al arrepentimiento. ¿Estás dispuesto de arrepentirte y de venir a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y en fe? Te ruego que lo hagas. Ahora, para cerrar, ¿qué tal nosotros que ya hemos tomado ese paso, que ya tenemos tiempo caminando con el Señor? ¿Cómo podemos aplicar lo que estamos estudiando a nuestras vidas? A veces queremos algo práctico, algo que podemos aplicar, ¿verdad? Algo que podemos irnos a nuestra casa y decir: hoy aprendí que debo hacer esto, hoy aprendí que no debo hacer el otro. Ok, pues les voy a dejar muchas cosas que pueden aplicar a sus vidas hoy, antes de irnos basado en lo que acabamos de leer. ¿Saben lo principal que podemos aplicar a nuestras vidas? Si ya somos creyentes en Cristo, podemos adorarlo. Podemos adorarlo. Basado en todo lo que hemos escuchado de su santidad, de su perfección, de su majestad, de su lugar único, de su impecabilidad. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que caer en nuestras caras y adorarlo? Este es el ser más importante del universo. Podemos no solamente adorarlo, pero podemos crecer en la profundidad de nuestra adoración, en la solemnidad por la cual nos acercamos a Él. Podemos crecer en nuestra estima hacia Jesucristo. Podemos crecer en nuestro asombro a su majestad, a su perfección. Podemos también santificarlo en nuestro corazón. Podemos en nuestro corazón despojarnos de pensamientos pecaminosos y descuidados acerca de la persona de Jesús. Podemos honrar a Jesús basado en todo lo que hemos escuchado hoy, con nuestra actitud, con nuestras palabras, un corazón agradecido, dejar de quejarnos y dejar de criticar. Podemos aplicar este mensaje por medio de las palabras que usamos, no hablar palabras vacías o descuidadas. Podemos aplicar este mensaje no deteniendo nada de lo que podemos hacer por Él, o midiendo, ¿verdad?, nuestro servicio o nuestra adoración. Podemos hacer de Jesús nuestra prioridad principal. Podemos rendirnos completamente: Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo haga? Y nunca jamás te olvides de dónde has venido. Hemos venido de ser lo peor, pero reconocerlo, y ahora Él ha puesto su espíritu en nosotros y nos ha dado la verdadera esperanza. Nunca te olvides de dónde viniste, que estamos aquí porque tenemos un gran Salvador y podemos vivir en esa conciencia todos los días. Pero si no has venido a Él, por favor, ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, dígale al Señor Jesús: hoy aquí llegué, me entrego por total a ti, no quiero regresar hacia atrás. Yo sé que no hay nada allá atrás
que tú eres el todo. Perdóname, Señor, y dame una vida nueva. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias por dejarnos ver la perfección, la santidad, la impecabilidad, Señor, de tu Hijo. Gracias porque a veces esto es más importante de simplemente solucionar un problema personal. Porque cuando nos enfocamos en la gloria de Cristo, nuestra perspectiva cambia con respecto a muchas cosas de nuestras propias vidas. Nuestros problemas ya no son tan grandes como antes. Ya no tenemos que solucionar todo el día de hoy. Ya no tenemos que arreglar todo. Ahora podemos reconocer que tú eres el Dios soberano del universo y que tú estás en control de nuestras vidas y que porque tú eres amor y porque tú eres perfecto, no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ver tu gloria, tu santidad, tu majestad. Ayúdanos, Señor, a siempre considerar quién tú eres, tus atributos, tus perfecciones, Señor. Como dicen los reformadores, tus perfecciones, Señor. Todas las maneras en que tú eres perfecto. Que tú seas el anhelo principal de nuestras vidas, Señor. Y si hay alguna persona aquí que profesa ser cristiana, que no está impactada por quién tú eres, agradecida y asombrada por quién tú eres, ábrele su entendimiento, Señor, y ayúdale a ser impactado por tu persona, Señor. Haz una obra nueva en su vida, Señor. Cambia su manera de pensar de las cosas de este mundo que son pasajeras, pero tú eres eterno. Señor, que todos los ángeles en el cielo te adoran día y noche, santo, santo, santo. Y que tú recibes esa gloria junto con tu Padre. Ayúdanos a entender quién tenemos en el cielo, eres tú, Señor. Y que lo que percibimos en este mundo no es nada comparado con lo que vamos a un día apreciar con nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. A empaparnos con tu palabra. A desarrollar un corazón agradecido y de adoración. Y Señor, ayúdanos a salir de aquí y comunicarle a todo el mundo quién tú eres, como lo hizo la mujer samaritana, como una expresión de gratitud y adoración. Cristo, estamos asombrados por ti, estamos agradecidos por tu encarnación y vemos tu perfecto plan en nuestras vidas, Señor. Gracias por la paz que estas verdades nos dan, Señor. Gracias por el hecho de que todo esto tiene sentido cuando tú abres nuestro entendimiento. Y Señor, una vez más te pido por esa persona que está titubeando, está vacilando en este momento si debe entregarse, no debe entregarse, si ya te conoce, pero que en realidad no te conoce, Señor. Te ruego que hoy se rinda por total a ti, Señor, porque mañana no está prometido. Gracias, Señor, por la cruz, donde tú pagaste nuestra deuda, moriste, fuiste sepultado y resucitaste el tercer día para demostrar que todo este plan es verdadero. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Cristo. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con esta última alabanza. Nació en
alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Hermanos, quedan despedidos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.